de una visita que me hicieron por aquí unos personajes. De esto estuvimos hablando en esta semana, el miércoles y el viernes. Los que vinieron pues tienen ya idea de esto. Quiero decirles que nosotros estamos empeñados, Dios con nosotros, de que nosotros siempre digamos el Evangelio completo, como es debido, que la palabra se dé completa, que cuando haya algo que trate de introducirse en la iglesia, para eso están aquí los ancianos. A veces a algunos se nos pasan las cosas, pero hay un anciano, está el hermano Pedro, está cualquiera, el hermano Jorge, el hermano Ciado. Hermano, ¿a usted le parece esto? ¿Cómo estamos? Vamos a ponernos de acuerdo. Porque recuerdo las palabras hoy de nuestro hermano Humberto. Él decía, no diga nada que usted no lo pueda comprobar con la Biblia y el mensaje. Son dos cosas que deben ir mezcladas, ligadas. De modo que nosotros siempre hemos tratado de que esta iglesia se mantenga ahí, en ese espíritu. Porque eso que está escrito allí, que dice que estas iglesias son autónomas, las iglesias locales son autónomas y soberanas, que esto es un cuerpo completo de Cristo, no es un cuerpo mocho. De modo que, aunque no lo quieran creer muchas personas, aquí en esta iglesia siempre ha habido todo lo que Dios mismo dijo que Él mismo pondría aquí en la iglesia, Él mismo. No dijo vendrían de alguna parte y traerán un pastor. Vendría de alguna parte y pondrían los predicadores. Vendrían de alguna parte y traerían un apóstol. Ahora, si lo dice, yo lo he pasado por alto, de pronto al hermano Pedro también se le ha pasado, o al hermano Ciado, al hermano Jorge. Pero eso es lo que dice la palabra. Definitivamente, nosotros hemos tratado de que este evangelio, como dice la palabra, quede bien claro. No tengo nada en contra de nadie, sino que a veces vienen por ahí cosas. Por ejemplo, me visitaron hace poco unos hermanitos de la carta y trajeron unas ideas por ahí. Y a consecuencia de esas ideas, ellos trajeron, y estuvimos debatiendo más o menos una hora, quizás más, y gracias a que alguien me llamó la atención, yo pude desembarazarme de ellos. Ahora, no era que estábamos peleando ni nada, sino que ellos tienen unas ideas muy erróneas. Por ejemplo, ellos dicen que Jesús ya vino, que el día que en el año 63, cuando vino la nube, fue cuando Jesús vino. Bueno, yo hasta me reí, el hombre que hizo con ese, y le dije, bueno hermano, ¿y qué pasó con el terremoto y todas esas cosas que está previsto y todas las cosas? El arrebatamiento y todo eso quedó, ¿qué? Anulado. No, hermano, es que si usted cree, mire, eso hay cosas que uno a veces ve así, pero ya ese ministerio pasó y esto, y bueno, usted sabe que él va a venir nuevamente, sí, pero en alguno de sus siervos, sea Dios Jesús. Yo dije, hermano, ¿de dónde saca usted eso? No, hermano, léase el libro de ¿quién es ese Melquisedec? Y dije yo, hermano, yo ese libro lo leí hace más de 10 años y lo estudié bastante. No, pero lea. Y bueno, estaremos ahí y leeremos. De modo que a veces vienen con cosas, predicando y diciendo cosas que nosotros ya sabemos que es obra del enemigo. Y que nosotros aquí creemos firmemente, como les leí el otro día, que el mismo Jesús, así como dice la Biblia, el ángel se lo dijo a los apóstoles. ¿Qué hacen ustedes mirando hacia arriba? Si ese mismo que se fue con los ángeles a las nubes, ese mismo va a volver, ese mismo.
Él no dijo que vendría en forma de otra cosa. Luego les leí yo también de un mensaje del hermano, donde dice que ese mismo Jesús que se fue, será el que vendría y estaría aquí, comería, bebería, todas esas cosas que hizo aquí cuando estaba, que se enfermó, que lloró, ese cuerpo humano sería el mismo que vendría. De modo que ahí no hay manera de enredarse uno con cualquier persona que lo quiera enredar y decirle cosas a uno, porque estuvimos también en una convención. Yo quiero reiterar esto y ponerle un remache bien bueno. El hermano decía un clavo a la tabla. ¿Vieron al hermano Rey? Pero vamos a ponerle un remache más fuerte. El hermano, allá cuando estuvimos en esa convención de ministros, hubo una intervención de muchos de ellos y yo intervine. Entonces yo les llevé por escrito lo que salía del el mensaje de gracia. Yo quiero reafirmar esto ahí. Yo creo que la hermana Luceris me busque allí lo que está escrito en ese libro y vamos a mirarlo bien detenidamente, porque allá me salieron varios ministros donde diciendo que eso no era así como yo lo estaba diciendo. Y dije, si no es como yo lo estoy diciendo, pues no es como está escrito tampoco. Porque yo casi nunca, nunca, digo algo que no pueda sustentarlo con la palabra. Búsqueme ahí, hermana, el mensaje de gracia. Empezaremos por aquí. Esto va a tener algo que ver con el mensaje de hoy. Quiero que lo leamos bien. Dice: Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Él únicamente cambió su máscara de espíritu a hombre. Sí, seguimos con más arriba. El otro. Sí, el otro. Te muestro el otro. Sí, ahí. Yo quiero que miremos y leamos esto, cómo empieza el hermano. Ni siquiera está, ni va a hablar de esto, sino que él viene hablando del mensaje de gracia. Entonces él dice, miren bien mis hermanos lo que dice el mensajero. Dice: es mi deseo contarles estas cosas. Muchas veces cosas suceden que yo no las hablo, no las digo, pero eso fue demasiado sobresaliente para no decírselo a la iglesia. Vamos a detenernos en la iglesia. Allá me dijeron que cuando yo decía la iglesia, no era la iglesia del mensaje, sino eran las iglesias denominacionales. Entonces dice, a ver, por un día, tienen que ser habladas, es decir, él tenía que sacarse eso de dentro, y ante Dios, ante el cual estoy parado, esto es la verdad. Yo sé que Dios existe, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, Emmanuel, morando en su pueblo hoy en la forma del Espíritu Santo. Y yo sé que la venida del Señor está presto, es decir, enseguida, cuando señales y maravillas están apareciendo. Sigue. Acabamos de estudiar las 7 edades de la iglesia y allí aprendimos que estamos en la última, la edad de la Odisea, cuando la iglesia sería indiferente. Ahí fue donde empezamos nosotros el pequeño desacuerdo. Cuando la iglesia sería indiferente.
La iglesia hoy día, la iglesia denominacional, casi ninguna de ellas hoy es indiferente. Las iglesias que están indiferentes son las iglesias del mensaje. Si ustedes saben, como yo les prediqué la vez pasada, una vez que desapareció el hermano, nosotros quedamos huérfanos en este mundo, porque así lo dice él en el mensaje. Y vamos a seguir adelante. En la última edad de la Odisea, cuando la iglesia sería indiferente, se enfriaría, se denominaría, se organizaría. Organizaciones la abarcarían, se la comerían, pero hay una promesa que quedaría un pequeño remanente. Habría una iglesia que estaría esparcida por todo el mundo, pero Dios la juntaría y la raptaría a la gloria. Un grupito santificado en alguna parte, esperando en el Señor. Esa es la novia. Y entonces ellos todos como que me cayeron juntos y dijeron, no, hermano, eso es para... Digo, hermano, vamos a ponernos de acuerdo. Ninguna iglesia denominacional se denominó ahora. Todas empezaron con la madre iglesia que le llaman ellos. Cuando ellos se denominaron y tomaron un nombre y se llamó la iglesia católica. Eso es denominación. Ahora, de allí salieron todas las hijas ya denominadas. Luego, cuando dice que se organizarían, desde siempre, desde que nació esa iglesia, fue la iglesia más organizada. Todas sus hijas, sin excepción, hoy son las más organizadas. ¿Cuántos lo saben? Todas están organizadas. Y dice, organizaciones la abarcarían, es decir, otras organizaciones la rodearían. Ahora, ¿qué organización podría ser capaz de tomar a toda la Iglesia Católica y apretarla? Ninguna. Ni a las adventistas, ni a los hermanitos testigos de Jehová. A nadie de ellos puede, porque ya ellos están organizados. Entonces, seguimos. Quedaría porque, a ver, y se la comería. A mí me gusta eso. Luego las organizaciones la abarcarían y se la comerían. ¿Cómo? ¿Quién se puede comer a la Iglesia Católica? A los hermanitos bautistas, a los hermanitos semanistas, a los séptimos días. Nadie se los puede comer a ellos. Y mucho menos una iglesia del mensaje, que todos somos realmente unas iglesias muy pequeñas, todas estas iglesias. De modo que yo quiero que esto quede muy claro, que el hermano está hablando es de la novia, porque dice, habría una iglesia que estaría esparcida por todo el mundo, pero Dios la juntaría y la raptaría. Pero dice, habría una iglesia, ahí no dijo una novia, pero es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuánto creen ustedes? Es la misma novia. Entonces ellos por ahí me apretaron. El hermano quiere decir, yo dije, hermano, lo siento, pero no. No, porque es que el mensaje no se va a denominar. Le dije, eso está bien. El mensaje nunca se denominará. Pero las iglesias del mensaje se denominarán, porque esas grandes iglesias que hoy tienen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 miembros en todas partes, esas iglesias no van a abandonar esa comodidad en que viven para realmente vivir la palabra. Por eso él dice allí que un pequeño grupo, oiga, en todo el mundo, un pequeñito grupo estaría perseverando o esperando en Dios para que al fin Dios la trataría.
Estamos hablando de un pequeño grupo. No estamos hablando de cosas como exageraciones, iglesias que son de cristal y tienen miles y miles y miles, 50, 60.000. Yo creo que en Colombia no alcanzan en toda su dimensión. Por ejemplo, la iglesia más grande que yo conozco el mensaje y alguien estuve hablando con él es la de Oscar, la que está en Cartagena. Tiene creo que más de 1.000 miembros. Y esa iglesia fue nacida, esta iglesia la sacaron ellos de aquí, se la llevaron un día, ¿vean? Y ellos hicieron otra iglesia y ellos van haciendo eso donde quiera que ellos van. De modo que ellos hoy pueden tener unos 2.000 o 3.000 miembros en toda Colombia porque ellos tienen un solo obispo, o sea, un papa, un pastor para todas las iglesias. Y entonces ellos pues han surgido económicamente. Pero si a ellos los llama la palabra de verdad, ellos les tocaría dejar muchos vicios que dijo el profeta que habían ya cuando él estaba para irse, en el año 63. Él dijo que ya habían 9 formas de interpretar el mensaje. Creo que entre ellas está el hermanito Soto Santiago. De modo que eso es lo que yo quería dejar claro. Que estas iglesias, nosotros, estas pequeñas iglesias, que tratamos de mantener la palabra correcta, habrán otras iglesias del mismo mensaje que tratarán de tragarnos y denominarnos. Nos llamamos iglesia tal, de la iglesia cual y por cual y pascual. Pero esta iglesia siempre ha tenido su nombre que le dio el Espíritu Santo hace 40 y tantos años. Cuando quizás la iglesia del hermano Rubén no existía todavía con él ni nada, pero yo creo que la de Oscar sí ya. No con Oscar, pero el mismo sistema, creo yo. De modo que esta es una iglesia que ha prevalecido. Un grupo fluctuante, un grupo que está esperando en Dios, que está esperando en la palabra y que solo la palabra, es decir, el Espíritu Santo, nos mueve a nosotros. Dios ha sido misericordioso con los que hoy estamos aquí. Y yo digo eso porque yo sé que todas estas iglesias van a tener una tendencia. O se juntan, o se juntan. O se nicolaizan, o se nicolaizan. Ellas buscan la manera de agruparse. Porque la parte económica es la que hoy está funcionando. De modo que eso vamos a dejarlo ahí, de ese tamaño claro. Y como les dije al principio de este mismo mensaje, que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Solo Dios cambiándose de cara, de máscara. Eso dice él. Entonces ahora vamos a leer a lo que venimos. Busquemos en Hebreos. Hebreos 7. Para leerlo como forma de vamos a leerlo desde el 4. No, perdón, vamos a leerlo desde el 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre,
Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Amén. Vamos a tomar algo de allí para luego seguir adelante. Creo que la hermana me puede poner algo allí de lo que sacamos del libro Melquisedec. Lo primero, entonces dice, ahora nos damos cuenta que esta persona no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o final de vida. Era Dios en morfe. De modo que Melquisedec era Dios en morfe. Quiere decir que tenía una máscara o un velo. Ese velo era el cuerpo que estaban viendo y que se encontró con Abraham, le dio vino, comió pan, y era el mismo Dios con un velo de carne. Ahí no hay para dónde coger, no hay que ponerse a predicar más de la cuenta, sino que Melquisedec era Dios en morfe, es decir, en un cuerpo de carne. Vamos a seguir adelante. Ahora, la palabra griega en morfe significa que él cambió su máscara. Dios cambió su máscara de espíritu, o sea, lo que nosotros vemos y creemos que es la teofanía, porque la teofanía no se ve. Entonces él se puso una máscara. Y ahora, la palabra griega en morfe significa cambio de máscara. Y eso es lo que Dios hizo. Es el mismo Dios todo el tiempo. Dios en la forma del Padre, el Espíritu, la columna de fuego, el mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, en morfe, sacado a la luz para que Él pudiera ser visto. Y ahora ese mismo Dios es el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu, no tres dioses, tres oficios, tres actos del único Dios. Ahí vamos sustentando un poco lo que a veces nos quieren hacer ver cosas. Es Dios mismo siempre cambiando de cara. O sea, es el mismo actor que tiene diversidad de máscaras. O sea, puede estar metido en cualquier cosa, cualquier persona. Mire, yo siempre he sostenido que Dios hizo de Él mismo un cuerpo de carne para poderse hacer ver, porque Dios es un espíritu, un ser espíritu. Él no es ni dos, ni tres, ni cuatro, sino es un solo Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice de más nada. Y las personas algunas creen y se basan en otras cosas. El Padre y yo, el Padre, yo si el Padre no me lo muestra, entonces dice, bueno, ahí hay uno, el otro es el otro. No, Él no dice eso, porque para eso más adelante hay algo. Sigamos más adelante. Déjalo ver. Él se revela en su gran forma de lo que Él afirmó a medida. Él se morfe en sus siervos y se prueba Él mismo. ¿Cómo la ves usted? Ahí es donde ellos dicen que Dios va a venir y se va a meter en el que sabemos. No vamos a nombrar. Él está diciendo es que Dios ahora está en cada uno de ustedes. En nosotros, en medida. Él no está diciendo otra cosa, por Dios. Todo lo que estamos aquí, en medida, somos una parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? Somos una parte de Él, porque Él dijo que nosotros estaríamos aquí
siempre y cuando estuviésemos escritos en el libro de la vida. Y si estamos aquí es porque estamos escritos antes. Pero ¿qué pasó antes? Dice el hermano. El hermano dice que así como hay un Génesis, hay un Génesis 0. Génesis 1, Génesis 0. ¿Qué pasó allá? Ahora, él dice que se escribió el libro de la vida, pero antes de que se escribiera el libro de la vida y que existiera el Génesis, ¿qué? Entonces él dice que antes de eso, Dios ocupaba todos los espacios, no existía nada, pero estaban sus pensamientos, estaba pensando, solo él y sus pensamientos. En esos pensamientos, cuando él dijo que como un arquitecto era capaz de hacer un plano antes de que fuese ejecutada la obra, y que los arquitectos pueden hacer toda esa obra allí metida en un plano, pero ellos no son Dios y no pueden crear. Hasta ahí. Pero Dios sí. Dios es Dios y Dios planeó todo, hizo un bosquejo, podría yo decirle a eso, donde tenía todo ese plano en sus pensamientos. Entonces, desde ese momento, dice el hermano que ya ustedes, nosotros y todos aquellos que estamos hechos de Él, porque cada uno de nosotros es parte de Él, también lo dice. Entonces, antes de que eso sucediera, cuando estábamos en sus pensamientos, ya ustedes y yo teníamos que estar en sus pensamientos. Si no, nada que ver con el libro de la vida. Entonces dice él, ahí fue cuando el libro de la vida se escribió. Porque por ahí hay muchos hermanitos que dicen, ay Señor, escríbeme en el libro de la vida. ¿A quién va a escribir Dios hoy en el libro de la vida si no estuvo en sus pensamientos allá antes de que se fundara el mundo, antes de que se hiciera el libro de la vida? Debía estar en la mente de Dios. De lo contrario, nada que ver con que, Señor, méteme ahora en el libro de la vida. Ya estamos o no estamos, definitivo. Ya estamos o no estamos. Entonces el libro de la vida, allí, cuando fue hecho, ya nosotros somos sus atributos desde entonces. Ahora, somos manifestados ahora para este tiempo. Y todas las edades, al igual, en Éfeso para acá, todos están en el libro de la vida. Y todos, cuando haya ese glorioso rapto, nos veremos aquí en la tierra. Todos conoceremos a Pablo y a todas las edades y nos conoceremos porque siempre hemos sido de Dios. Él dice, cuando nosotros nacimos aquí, permanecimos como dormidos, como en un sueño. De modo que nada que ver con eso de que vamos a orar para que Dios te ponga vivo en el libro de la vida. Porque si fuera así, Dios me hubiera dicho, nunca apartados de mí. Ustedes en maldad no los conozco. ¿Cómo así? Sí, yo saqué demonios, hice milagros en su nombre, etcétera, 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 pero Dios los está desconociendo. Una cosa es que los haya usado y otra cosa es que estén en el libro de la vida. Porque también cuando mandó esa comisión y todos vinieron, incluidos Judas, alegres porque habían hecho milagros, ellos Judas le dijo, bueno, no te alegréis tanto de eso, mira a ver si en el libro de la vida está escrito. ¿No? Entonces, de modo que estamos claros que eso es desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a seguir un poquito adelante. Dice,
Cuando uno parte de aquí, es decir, cuando muere, uno no está muerto. Uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Si este tabernáculo terrestre y adelante, se deshiciere, tenemos uno esperando en Morfe. Esa es la palabra. Tenemos una teofanía. Cuando nosotros estemos, no, él lo explica así. Cuando una persona va a nacer, un bebé, y ya está listo de 9 meses, no es sino una cantidad de carne gelatinosa que se mueve, pero aún no tiene vida. Los médicos y los científicos dicen que sí, pero dice él que no tiene la vida. Oye, yo le creo al profeta, porque en ese momento cuando él sale, Dios baja con dos cosas para ponérsela a ese bebé. Trae el espíritu y trae el alma. Porque si no, eso no sirve de nada. Quedaría como un animalito. Trae su espíritu y trae su alma. Pero en ese momento ya ese niño, como ya él sabe el final desde el principio, ya él sabe que tiene un cuerpo teofánico. Para que el día que muera, derecho allá. Porque este cuerpo queda aquí. Seguimos adelante. Ahora, Dios en esta etapa de punto suspensivo es esta etapa de su creación. Más tarde se formó en carne Jesús. ¿Desde qué? Desde el gran principio espíritu, luego descendió para ser palabra, ella misma proponiéndose de manifiesto. La palabra todavía no se forma ella misma, solo está hablada en morfe. Más tarde él llega a ser carne, Jesús mortal, para probar la muerte por todos nosotros los pecadores. Mire, él está diciendo ahí que nosotros tenemos de todas maneras que recibir un cuerpo, sea lo que sea bueno o sea malo. Pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que nosotros y Cristo dice que somos de Cristo, que somos de Él, pero resulta que nosotros hicimos un viaje invertido. No sé si venga por allí, pero ya lo tengo aquí. Jesús, el cuerpo ese que nosotros vimos y creemos en eso, porque estuvo aquí en la tierra, era un cuerpo mortal igual a todos nosotros, comió, bebió, lloró, etcétera, se enfermó y todas esas cosas, pero era un cuerpo puro, sin mancha, porque vino a través de la palabra, no del sexo. Pero resulta que el profeta dice que Jesús sabía todas las cosas, el cuerpo, estoy hablando del cuerpo, del humano, no de la deidad, o sea, el espíritu que estaba dentro. Jesús sabía todo, porque él cuando decía algo dice, si el Padre no me lo muestra, yo no lo digo. Si el Padre no hace esto, yo tampoco. Es que dice el profeta que Jesús primero fue palabra. Y luego, cuando era palabra, él lo sabía todo. Porque él fue crucificado, porque todo ese ejercicio que hizo antes estaba ya antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. De modo que él sabía todas las cosas. Y cuando él le tocó venir a la tierra y ser un humano como nosotros, él tenía esos discernimientos de que habla el hermano, porque él lo sabía todo. Porque él primero fue palabra y luego se hizo carne. Y a nosotros nos toca inverso. Nosotros primero somos carne
para luego ser palabra. Dice que por eso es que nosotros no sabemos más. Y Dios lo hizo así a propósito, porque qué tal que todo lo que estamos aquí pudiéramos leernos la mente, mi hermano, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Cómo sería esto? ¿Ah? Sin embargo, sin embargo, Él dejó ciertos atributos a ciertas personas que tienen un poquito de más discernimiento y pueden ver algo. Ahora, acá en Pablo, y dice que nosotros no recordamos eso porque es como cuando uno está en un sueño. Es un sueño y que ya todo eso ya lo sabemos, pero estamos dormidos. Y que aparecimos en carne y eso más nada lo va a saber. Sigamos adelante. Bueno, esto que viene aquí es lo último, pero quiero que le presten atención. Aquí está toda la revelación. Son dos cosas, solo un poquito más. Dice, hubo un profeta llamado Moisés y un día Dios lo llamó y no le permitió que cruzara la tierra. Y él murió en una roca. Los ángeles se lo llevaron y lo sepultaron. Entonces dice, hubo un hombre, siquiera tuvo que darme, a ver, ya me perdió, porque no me y ahora lo sepultaron. Hubo otro hombre, un águila, ni siquiera tuvo que morir. Él simplemente cruzó caminando el Jordán y Dios envió un carro abajo y él dejó caer este manto. Dejémoslo así. Vamos a leer dos cosas para poder combinar y cerrar esto. Vamos a ver qué dice aquí en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34.